Amadas hermanas, buenas tardes, les saludo en el amor del Señor, deseando que se encuentren todos bien. Las visitas, que sea una bienvenida para ellas, para que escuchen la palabra del Señor. Les voy a leer un texto bíblico en Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Gracias al Señor por su bendita y santa palabra. Hermana, les invito a continuar con la reunión. Amén. Buenas tardes, hermanas, les saludo en el amor del Señor y nos reencontramos nuevamente en un nuevo martes, ¿cierto?, de reunión de nuestra unión femenil y también de poder compartir y seguir estudiando, ¿cierto?, nuestro libro del año que se denomina Un mensaje. El martes anterior habíamos estudiado las necesidades de 3 etapas de la vida, ¿cierto?, que eran la gestación, la lactancia y la niñez primera. Hoy día nos corresponde seguir estudiando con la infancia intermedia o tardía y la adolescencia y la adultez. Con esto estaríamos terminando las necesidades que hay en cada una de las etapas de la vida, de acuerdo a la autora, ¿cierto?, del presente libro. Y luego ya el próximo martes, si Dios lo permite, estaríamos concluyendo el estudio de nuestro libro. Así que, hermanas, las invito a poner atención, ¿cierto?, a sentarse cómodamente para poder continuar escuchando el capítulo número 7, segunda parte. Vamos a seguir con la infancia intermedia. Recordemos que esta infancia intermedia va desde los 6 hasta los 11, 12 años. Ya está la infancia intermedia y la infancia tardía. La intermedia va desde va desde los 6 años hasta los 9 años aproximadamente, y la infancia tardía va desde los 9 hasta los 11, 12 años aproximadamente. Bien, en esta etapa de la vida, los hijos necesitan más que nunca que sus padres puedan mirarlos como Dios los ve y como Dios los sueña. Están edificando su sentido de capacidad y descubriendo lo que el entorno dice de ellos. Lo que les diga o declare les quedará grabado a fuego dentro de sus corazones. Necesitan de padres alentadores y capaces de resaltar los logros, como así también los esfuerzos y la perseverancia, aunque éstas no redunden o terminen en logros. Ya para ellos, dice la autora, es importante que nosotros como padres, ¿cierto?, podamos reconocer en ellos el esfuerzo que han puesto detrás de una actividad, detrás de alguna situación importante, ¿cierto?, de una prueba tal vez, y poder ser valorados en aquello. La autora plantea un ejemplo muy conocido, que es el del inventor Thomas Alva Edison. Y ella señala de que el colegio donde estudiaba Edison lo expulsó, ¿cierto?, porque según ellos el niño era un niño problema, el niño no se ajustaba a las características del colegio, ¿cierto? Y llamaron a la mamá y le dijeron de que iba a dejar de trabajar de seguir estudiando en el colegio. ¿Qué fue lo que hizo la mamá? Le transmitió a su hijo el mensaje de esta forma. Le dijo: hijo, el colegio me ha llamado para decirme que ya no saben qué hacer contigo, que eres demasiado inteligente y que las materias que ellos están enseñando tú ya las conoces. Por lo tanto, me han dicho que yo te enseñe acá en la casa, donde tú podrás, ¿cierto?, poder descubrir y hacer todo lo que tú estimes y no vas a tener que estar, ¿cierto?, esperando que tus compañeros terminen.
Tomás Alva Edison, en la edad adulta, después de haber descubierto una infinidad de inventos, declaró que su madre había profetizado en él lo que él iba a hacer, que la madre creyó en él, ¿cierto? Y le transmitió un mensaje positivo de una situación negativa. Y eso a él lo hizo ser quien era. Importante, ¿cierto?, lo que podemos rescatar de este ejemplo, hermana, ¿cierto? Cuán importante resultan nuestras palabras en la vida de un niño. Dice que los hijos creen todo lo que escuchan decir a sus padres sobre ellos sin cuestionar ni confrontar la información. Es decir, si un padre le dice a un hijo que eres tonto o tú no puedes, el niño va a crecer creyendo que es tonto y que no puede. ¿Ya? Eso se va almacenando neurológicamente en el cerebro, y cuando el niño, que ya es un adulto, se ve enfrentado a alguna situación apremiante en su vida, él va a sentir que no puede, ¿cierto? Porque no tiene las capacidades, porque desde pequeño le dijeron que era tonto. ¿Sabes, hijo? Yo sé quién eres, sé el valor que Dios ve en ti y sé que no has sido creado para tomar lo que no es tuyo, por mucho que lo desees. Aquí la autora señala con esta frase que pone el ejemplo de un niño que robó algo en la escuela y la madre tiene o el padre la posibilidad de decirle ¿por qué robaste? ¿Por qué fuiste un ladrón? Sin embargo, las palabras que el padre o madre cristiana debieran exponer deberían ser las que recién yo leí. Dice, ¿sabes, hijo? Yo sé quién eres, sé el valor que Dios ve en ti y sé que no has sido creado para tomar lo que no es tuyo, por mucho que lo desees. El niño va a entender el mensaje, ¿cierto?, de que no es bueno robar y se espera, ¿cierto?, que su conducta modifique en el tiempo. En esta etapa, toda corrección y enseñanza puede brindar una oportunidad de afirmar el valor y la capacidad en los hijos. Cuán importantes resultan en esta etapa de la vida las palabras de aliento, las palabras positivas que le podamos brindar a nuestros hijos. Dice que es una etapa fértil para la formación de valores, de hábitos y cualidades personales, que es importante enfocarse en estrategias de formación y corrección efectivas. En una parte la escritora señala de que Dios no mira el resultado, sino que mira el proceso, como hemos ido nosotros trabajando, creciendo, fortaleciéndonos en diferentes áreas tal vez débiles de nuestra vida. Lo mismo con los niños, a veces los niños no son lo que nosotros esperamos, que nos gustaría que fueran tan buenos para gimnasia como lo es la compañera del lado, o que les fuera mejor en matemática. La autora señala de que nosotros debemos incentivar a nuestros hijos y apoyarles en aquello para lo cual ellos sí se sienten buenos, y apoyarlos y brindarles todas las posibilidades para que ellos puedan desarrollarse en esa área. Y asimismo señala que es la etapa pero fértil, importantísima, donde uno instaura valores, instaura hábitos y cualidades personales, es decir, va fortaleciendo todo aquello que nos va a servir en el resto de nuestra vida. Los niños necesitan ser potenciados, fundados, ¿cierto?, en principios, pero también corregidos. La corrección de un padre cristiano no tiene como objetivo último el cambio de comportamiento, sino el cambio en el corazón. Nosotros hacia eso debiéramos aspirar, ¿cierto? Porque a veces nosotros la corrección podemos darla con algún castigo, ¿cierto? Con quitarle algo, tal vez con pegarle alguna palmada. Claro, a lo mejor el niño sí va a cambiar su comportamiento, pero ¿ha cambiado su corazón? Eso es lo que nos debe importar a nosotros como padres cristianos, señala la autora, ¿ya? Los niños, dice, graban en su mente el yo puedo o el yo no puedo. Dice a la autora que importante es la forma en que decimos las cosas. Dice, le pegaste a tu hermano,
es lo que le debiéramos decir y no eres un peleador, porque si no, él cuando crezca va a sentir, ¿cierto?, que es un peleador. Los padres deben ser conscientes de que son observados permanentemente por sus hijos y que para los niños en esta etapa más vale lo que ven que lo que escuchan. Es decir, si un papá le enseña a su hijo o la mamá, ¿cierto?, que siempre hay que decir la verdad, y resulta que vienen a tocar a la puerta y la mamá le dice, dile que no estoy, dile que estoy durmiendo. La autora señala de que eso, el ejemplo que ella está haciendo en ese momento, de esconderse y de no atender, va a valer más que ella le diga a su hijo permanentemente, no es bueno mentir, siempre tienes que decir la verdad. Por eso es tan importante en esta etapa ya el comportamiento y el ejemplo que los padres le puedan estar brindando a sus hijos. Los padres deben ser conscientes de que son observados y que su ejemplo será más importante que sus palabras para sus hijos. Es el momento en el que se inicia el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades sociales. ¿Qué habilidades, por ejemplo, hermana? La asertividad, o sea, saber decir lo que pienso, ¿ya? Es la escucha activa, la empatía, la cooperación, la comunicación efectiva, saber decir qué es lo que estoy sintiendo, pensando en un momento determinado, la comprensión de las situaciones, o sea, entender por qué pasa esto, por qué no pasa, ¿ya? Y también algo muy importante tiene que ver con el desarrollo del autocontrol. La autora señala de que en esta etapa de la vida los niños necesitan de sus padres, por ejemplo, ser guiados al autocontrol, porque por naturaleza, ¿cierto?, venir de los 5, entre los 3 y los 5 años, es difícil porque ahí se trabajaba mucho con el tema de la pataleta o el llanto. Entonces hoy en día los niños tienen que en esta etapa comenzar a autocontrolarse y los padres tenemos que estar llanos y dispuestos, ¿cierto?, a ayudarles en eso también. Hay ciertos matices en la manera de relacionarse, señala la autora, entre padres y madres. Las madres generalmente tendemos a la sobreprotección, que no está bien, ¿cierto? Y los padres, digamos, a la exploración, o sea, los lanzan a los niños a la vida. La mamá, por ejemplo, pónete casco, pónete rodilleras, pónete esto. El papá, lánzate nomás, veamos hasta dónde llegas. Y eso también influye en la crianza, porque tenemos que lograr, dice la autora, encontrar un equilibrio en la crianza para que los niños también se sientan seguros. Estas diferencias, dice, pueden jugar a favor o en contra en algunas etapas de la vida. Por eso es importante que hablemos un mismo lenguaje ambos padres. Importante. Es relevante dar impulso y apoyo a su tendencia natural a la exploración y fomento de la independencia. A mí cuando yo leí esto, hermanas, me tocó mucho, porque dice que tenemos que darle apoyo a su tendencia natural de la exploración y fomento de la independencia. Y ella ponía un ejemplo aquí de las tareas. Por ejemplo, decía que ya es tiempo de que los niños empiecen a asumir su responsabilidad frente a sus tareas. Que a veces los padres, en este caso las madres, ¿cierto?, porque el niño no vaya a llegar sin tarea, porque no se vaya a sacar un rojo, porque no vaya a bajar sus notas, siempre estamos ayudándoles y recordándoles qué es lo que tienen que hacer. Y ella dice que no, que es importante en esta etapa que los niños comprendan las consecuencias de los actos. Y que si él tenía tarea y llegó sin tarea a la clase y se sacó una mala nota, que asuma que fue por él, por su falta de responsabilidad, que él tiene esa nota. Y yo automeditaba, hermanas, cuando leía esta parte, porque a mí me cuesta mucho esa parte, dejar ser, por ejemplo, a la Anto. Siempre estoy pendiente de sus tareas, siempre estoy yo diciéndole a Antonella, tienes tarea, Antonella, tienes que hacer esto, Antonella, tienes que hacer este trabajo. Pero me hacía mucho sentido lo que leía y es algo que yo me planteé en mi vida comenzar a aplicar también, porque decía la autora que es muy importante que en esta edad los niños aprendan a tomar decisiones
y aprendan lo que significa sentido de la responsabilidad y la consecuencia de nuestras acciones. Finalmente, decir que los padres tienen por tendencia natural empujar a los hijos a explorar, a avanzar y ser fuertes. Pueden tener dificultad para ser sensibles a sus temores y pueden también tender a criticarlos o señalarles el error a fin de que maduren y mejoren. Si quieres que tu hijo madure y mejore, afirma primero sus logros. No te enfoques en lo que les falta sin darle suficiente valoración a lo que sí han logrado. Como podemos ver, hermanas, esta es una etapa de mucho desafío para nosotros como padres, ¿cierto? Porque nos invita por una parte, a formar, a estar siempre presente con nuestros hijos, ¿cierto? Al tanto de lo que ellos necesitan, valorarlos, ¿cierto? A ellos como personas, ayudarlos en su crecimiento, establecer valores y normas con ellos, incentivarlos, ir determinando, ¿cierto? Y junto con ellos para qué son buenos, para qué no tanto. Así que es una etapa que trae harta desafíos para los padres. Ahora vamos a pasar a la adolescencia. En esta etapa los hijos experimentan cambios difíciles que los hacen altamente sensibles y vulnerables. Como padres, es la etapa donde nos vemos más desafiados a tener paciencia y capacidad de perdonar y olvidar, tal como la tiene nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros. Los hijos a esta edad precisan ser respetados en sus necesidades de privacidad y tiempo a solas, así como en su tendencia al desorden y al descuido personal. La autora señala que esta es una etapa más de la vida, y si en la etapa anterior, ¿cierto?, nosotros como padres forjamos valores, forjamos hábitos, ¿cierto?, fijamos también valores que nos caracterizan como familia, no debemos preocuparnos tanto de esta etapa, puesto que así como llegó, va a desaparecer. Y el hijo después va a retomar el orden, el cuidado personal y todo lo que eso conlleva. Hay algunas causas de este desbarajuste personal, ¿ya? De por qué son tan desordenados, descuidados, de por qué les gusta estar solos. No tienen mucha energía física disponible porque están en constante cambio físico, psicológico y emocional, social también. Necesitan estar, dice ella, echados. Como no tienen tanta energía, se lo pasan en su pieza, encerrados, solos, pensando, reflexionando. Tienden a dormir más y desatienden sus tareas habituales, ¿ya? En la página 127, la autora nos señala lo siguiente. Además, el desorden en su cuarto, sus pertenencias y su ropa es una representación del caos en que se encuentra su mundo interno. De manera natural, conforme avanzan en edad, van reflejando mayor cuidado y orden en su entorno, en la misma medida que se ordenan sus aspectos internos. Si los padres llegan a ganar la batalla un día, al día siguiente se encontrarán de nuevo en la misma contienda. Por lo tanto, es una batalla que considero innecesaria en este momento. No es conveniente perjudicar una relación que ya se encuentra en la cuerda floja por un intento a destiempo de que se vuelvan ordenados y limpios. Ya eso nos plantea la autora. Entonces ella señala de que ese desorden en su pieza, en su dormitorio con ellos mismos, es como un reflejo del desorden que ellos están experimentando en su interior, porque están por una parte dejando de ser niños y empezando a ser grandes, que ni ellos mismos se entienden en cuál etapa ajustan más, y también porque el entorno los lleva a tener ese desorden, que para algunas cosas son grandes y para otras siguen siendo chicos. Entonces es un periodo de ajuste que en algunos casos resulta bastante tedioso, ¿cierto? Para los mismos niños como también para la familia, frustrante,
triste, ya entre otras características. Es importante cuidar la relación con los hijos adolescentes, puesto que al ser una etapa muy frágil de la vida, resulta esencial estar muy cerca y disponible para cuando ellos se quieran abrir a la conversación. Los padres que se conectan con sus hijos pueden captar con mayor facilidad si requieren algo, aunque no lo pidan, resguardarlos o poner límites firmes cuando se hace indispensable. Es aconsejable que los padres hagan un esfuerzo por hacerles la vida un poco más fácil a los adolescentes, lo que no es equivalente a hacerles las cosas por ellos. Ejemplo, decía ella, es aconsejable para los padres que provean comida para sus hijos, porque es una etapa también en la que el adolescente, como está en todo este cambio y este desbarajuste hormonal, emocional, tiende a comer más. Entonces, la autora señala, que sería bueno que los padres se preocuparan, por ejemplo, de alivianarle un poco este proceso, teniéndole comida, algunos refrescos, la casa limpia, ordenada, para que ellos se sientan menos mal en este proceso de cambio. Lo que no implica, o no significa que la madre vaya a recogerle su ropa, que la madre le ordene el closet día a día, porque eso es una tarea de ellos. Y armarnos de paciencia, dice, cuando veamos que esto no resulta, porque luego va a pasar esa etapa. Como están rompiendo lazos y tratando de estirar los límites, darle cierto espacio para probar sus decisiones y sus destrezas en un mundo más complicado es importante. Ir dándole algunos espacios nuevos a ellos para que ellos mismos vayan probando a sí mismos ya cómo van actuando. Están en proceso de alcanzar su madurez y todo error puede ser usado por Dios para algo bueno en sus vidas. Es buena táctica mantener algunos pilares valóricos bien sustentados en las genuinas creencias personales y derivar toda decisión o cambio desde allí. La autora planteaba, por ejemplo, que si para uno como familia es importante el valor de la honestidad, debemos siempre trabajar y funcionar en razón de aquel valor. Y ella ponía un ejemplo bien concreto de un niño que robó en la escuela, de un hijo que sacó algo en la escuela, y que obviamente era un robo, pero el niño cuando llegó a su casa se lo dijo a la mamá, y le dijo que había sacado tal cosa. La mamá, que es la autora, dijo que en ese momento ella no consideró prudente un castigo, puesto que ellos como familia refuerzan a diario el tema de la honestidad, y su hijo, si bien había robado, fue suficientemente honesto para decirle que lo había hecho. Por lo tanto, ella en ese momento no lo castigó, lo mandó obviamente al otro día a enmendar su robo, pero lo felicitó por haber sido honesto. Y de esa forma ella transversalmente seguía trabajando ese valor de la honestidad a pesar de que su hijo había robado. Muchas veces, dice, será difícil poner límites y al ponerlos ellos se alejan de los padres o serán rechazados por sus pares. Otras veces, más que poner límites, se trata más bien de dar espacio al error. Esta es la última etapa para dejarlo cerrar. Aún a costa del riesgo, los padres necesitan atreverse a dar a sus hijos mayores un voto de confianza. Porque ya en la adultez, no nos podemos equivocar. Si aquí nos equivocamos, por ejemplo, de carrera, nos equivocamos al pololear, nos equivocamos al administrar nuestros recursos, mayormente nos afecta a cada uno de nosotros, a cada uno de los adolescentes. Pero el día de mañana, cuando ya sean adultos, no pueden equivocarse. Por lo tanto, también es una etapa donde la autora señala que hay que darle ciertas libertades para que ellos también puedan ir aprendiendo, aunque cometan errores. Muchas veces las lecciones son dolorosas, pero necesarias. Y muchas veces las lecciones para ellos también tienen, que para ellos tienen un costo, también lo tienen para nosotros como familia. En esta etapa habrá posibilidad de errores más grandes y de costos mayores a los que surgían cuando eran pequeños,
por ¿cierto? Por la etapa en la que se encuentran. A esta edad necesitan con urgencia ser afirmados en su valor e identidad, ayudándolos a ver más allá de lo que ellos ven y a no caer en el error de sustentar su identidad y valor en aspectos frágiles, como el aspecto físico, como las habilidades, como si es bonito o feo, o si tiene mayor o no inteligencia, o si tiene algún talento. Porque esas son cosas que se van, ¿cierto? Que con el tiempo van acabando y no puede su identidad estar afirmada en esas cosas tan frágiles. Ellos necesitan que les mostremos que su valor viene de ser los hijos amados de Dios y amados por nosotros como padres. Recomiendo procurar que las propias expectativas vayan alineadas en una misma línea con la que los hijos anhelan, con lo que Dios les muestra y con lo que Dios te revela. Porque a veces los padres tienen ciertas expectativas y ciertas proyecciones para con sus hijos, ¿cierto? Y cuando, entre comillas, los hijos no tienen esas mismas expectativas con sus padres, suele suceder que los padres se sienten defraudados, desalentados, ¿cierto? Tristes. Por eso es importante de que como padres desde pequeños les conozcamos y empecemos a ver qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos anhelan, qué es lo que no les gusta, para también en la etapa de adolescencia, que es una etapa más difícil, poder estar alineados con ellos y sabiendo más o menos o adivinando, interpretando sus diferentes estados de ánimo. En esta etapa necesitan también ser entrenados en aspectos prácticos de la vida. Por ejemplo, empezarles a dar un pequeño manejo financiero, ayudarles a resolver algunos conflictos, apoyarlos para sacar, por ejemplo, la licencia de conducir aunque no tengan vehículo, animarlos a estudiar y etc. El valor mayor no está en la meta final, sino en el recorrido a ella. El Padre, dice, modelará su corazón. Como Dios modela nuestro corazón, así nosotros como padres debemos modelar el corazón de los hijos. La distancia real que toman los hijos en esta edad puede ser una brecha difícil de vencer para muchos padres, principalmente más que para las madres. Ya a veces entra el papá y saluda, por ejemplo, y dice hola, y resulta que el hijo sigue ensimismado en lo que está haciendo y no pesca al papá. La mamá va a entender, ¿cierto?, debido a todo el tema de los procesos que está viviendo, que eso es algo natural, que después se le va a pasar, pero el papá puede sentirse mal, decir a él no le importo, no valora mi esfuerzo, ni siquiera me dice hola después que llego cansado del trabajo, y eso puede ir generando estrés en la familia. Esta etapa implica el desafío de la consolidación de la identidad. La madre debiese reforzar y transmitir por ejemplo, a sus hijas la concepción sana de la feminidad y de la maternidad, formar en sus corazones el respeto hacia su esposo, el calor de hogar, la unidad de sus miembros, tener respeto por sí misma y hacerse respetar. La verdad de Dios para las hijas es que son amadas, son un vaso frágil, pero a la vez fuertes y guerreras. En los hijos despertar en ellos su amor paternal, que sean padres amorosos, esposos ayudantes o ayudadores de sus esposas, para que ellos también sepan tratar bien a sus esposas, a sus hijos, ¿ya? Si estás luchando con un adolescente o te sientes inhabilitado para corregir o terminar de formarlo, te aliento a buscar incansablemente la guía de Dios y, de ser necesario, también la dirección de algún profesional, ojalá cristiano, que pueda ayudar o orientar en este aspecto. Como vemos, hermanas, la etapa de la adolescencia es una etapa bastante tormentosa, ¿cierto? Tanto para el adolescente como para la familia de ese adolescente. Y hay que pedir bastante sabiduría al Señor, ¿cierto? Para poder llevar todos estos cambios a buen puerto. Y finalmente terminamos con la etapa de la adultez, que esta es una etapa que ella la denomina, la autora, como la etapa de separación o del destete final. Puede ser una etapa difícil para algunos padres,
momento de la vida en que se pone a prueba todo lo aprendido y lo que se sembró. Es recomendable que se considere el valor de sus espacios personales y la importancia de respetar sus decisiones, incluso si éstas terminan en un desastre, y lo ideal es acompañarlos y escucharlos. También dice, precisan de la oportunidad de hacer pareja y hacer prosperar la relación de la mejor forma posible. Puedes aconsejarlos, pero ya no corresponde que te entrometas. Ella explicaba, la autora, de que muchas veces para algunos padres es más difícil esta etapa que para los mismos hijos, y que en algunos casos los padres, por ejemplo, siguen teniendo a sus hijos al pendiente de ellos, por ejemplo, cuando los hacen comprarles un auto, comprarles una casa o llevarlos a médicos, entonces no les permiten a los hijos vivir su vida, ¿ya? Dice que si alguna vez alguno de nuestros hijos sufre la ruptura de su matrimonio, la autora señala que lo peor que podemos hacer como padres es abrirle las puertas de nuestra casa, porque eso sería que la casa paterna, dice, no puede ser el refugio ni la trinchera cuando el hijo está viviendo una situación tormentosa. Los podemos recibir en nuestra casa, los podemos aconsejar, podemos escucharlos, podemos orar con ellos, abrazarlos, pero ellos tienen que ser lo suficientemente maduros para poder rearmar su vida, o si lo mejor, cierto, Dios lo permite, reanudar, cierto, su matrimonio. No se trata de empujarlos del nido y punto, sino que al contrario, es un proceso en el que se los entrena, se los equipa, se los alienta y se los empuja también a avanzar a sus tiempos y a ir consolidándose como persona. Dice la autora que María era una mujer de fe y ella había atesorado todas las promesas del Padre, cierto, de Dios para la vida de su hijo. Por eso le fue claro que debía dejarlo avanzar. Implica darle a los hijos el espacio para ensanchar sus fronteras, y eso no se lograría con dependencia innecesaria, amarras o chantajes. Será clave mantenerse en el rol de ayudantes secundarios, respetando las indicaciones de los hijos para que ellos ejerzan el rol de padres que les corresponde, ¿ya? Cuando la madre, dice aquí la autora, va de visita a la casa de sus hijos, es eso, va de visita. Ella no puede meterse en la cocina, ella no puede decidir qué es lo que se va a comer, ella no debiera meterse con los hijos en cuanto a enseñanza, porque ella ya enseñó a sus hijos y ahora les corresponde a estos hijos ser padres de sus hijos, y que en algunos casos esas cosas les costaban mucho más a las mujeres que a los hombres. Ya los padres, al contrario de las madres, pueden tender a ver que a los hijos tan grandes independientes que terminan respetando tanto su espacio que se alejan demasiado y ni siquiera los visitan, ¿ya? Los padres siguen siendo un referente de sabiduría y no es prudente alejarse ni dejar de ser padres para convertirse en abuelos. Es decir, que nosotros, a pesar de ser abuelos, ¿cierto?, seguimos siendo padres, y nuestros hijos, aunque estén casados y ya tengan hijos, también necesitan de nosotros como padres. La tarea de padre o madre no se acaba nunca, simplemente cambiamos de función. Al final de esta etapa, y como la vida es un ciclo, se irán sintiendo más cansados, menos hábiles y más desvalidos, y sin darse cuenta empezarán a necesitar de los hijos más de lo que podrán ellos mismos darles. Y como dice aquí la autora, ¿cierto? Al final los padres que enseñaron en todo este proceso, ¿cierto?, formaron, dieron valores, educaron, apañaron, castigaron también, llega una etapa de la vida en la que ya no están en condiciones de seguir dando, sino que más bien de comenzar a recibir de sus propios hijos, porque las capacidades físicas, ¿cierto?, ya no se lo permiten. Finalmente, entonces, concluimos que en la adultez se necesita ser entrenado para la vida,
necesita que se le empuje a volar y se le permita aprender a gestionar su propia vida. Como vemos, hermanas, gran tarea, ¿cierto?, es la que nos ha sido dada como padres o madres respecto de nuestros hijos y también respecto de nuestros nietos o de quienes estén a nuestro alrededor. Que el Señor nos dé sabiduría para poder siempre hacer lo correcto delante de los ojos de Dios y de nuestra familia. Que el Señor les bendiga a cada una de ustedes y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes en el último capítulo de nuestro libro Un Mensaje. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanas, visita que nos acompañan. Les invito a orar. Padre Celestial, amado Señor, le damos gracias, Señor, porque podemos estar bien, porque estamos bien de salud, Señor. Padre Santo, Señor, le pido, Señor, por nuestra unión femenil, por nuestra hermana presidenta, por todas mis hermanas y por todas las visitas que nos acompañan, Señor, que nos siga conservando con salud y vida, Señor, como hemos estado hasta ahora sanitas, Padre Santo, Señor. Ayúdenos en todo lo que se va a hacer en nuestra unión femenil, Señor, que sigamos creciendo, Señor, que usted siempre esté con cada una, Señor. Amén. También, Padre Celestial, le pido por los jóvenes, Señor, por los niños, Señor, por las personas, por nuestras hermanas que han perdido un ser querido, Señor. Fortalézcales, dele fuerza, dele su paz, Señor. A las hermanas que están enfermas, Señor, dele mucha salud, Señor. Quítele las dolencias que tengan, mi Señor. Y guíenos y protéjanos a todas, Señor. Igual que a nuestros jóvenes, Señor, nuestros niños, Señor. Cuídenos, Padre Celestial. Cuídenos, amado Señor. Gracias porque nos ha tenido con salud y vida a todos, Señor. Santo Señor, Padre Celestial, todo se lo pido en su santo nombre. Amén, Señor. Amadas hermanas, al término de la reunión les agradezco la participación de cada una de ustedes, la participación de las visitas y nuestra hermana que tomará la lista, y agradecida del Señor por esta oportunidad que nos da todos los martes. Bendiciones, queridas hermanas y visitas. Les invitamos también para otra oportunidad. Amén. Gloria a Dios.